Dice el título de la prédica: construyamos un nuevo año en amor, ciencia y todo conocimiento. Gloria a Dios. Vamos a ir a la escritura, hermanos. Acompáñenme, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, una escritura, ¿verdad?, que ya la hemos leído tal vez muchas veces, ¿verdad?, algunos de nosotros, y es una escritura, ¿verdad?, una escritura que ya la hemos entendido antes, ¿verdad? Pero acuérdense que es un nuevo comienzo y vamos a construir un mejor año este año, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es lo que espero, hermanos. Dice en el Hechos capítulo 2, en el versículo 36 al 42, vamos a leer así. Dice 2:36: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Al oír esto, se redarguyeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad?, administrándonos por medio de su santa palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu. Decía, el título es: construyendo un nuevo año en amor, ciencia y en todo conocimiento. Pero para eso tenemos que comenzar, ¿verdad?, por una base. Tenemos que comenzar por lo básico. Si no entendemos lo básico, hermano, este año va a ser un fracaso para muchos. ¿Sí me explico? Si usted no comienza con el pie derecho, va a ser un fracaso este año para su vida y para los suyos. Acuérdese que la bendición viene para nosotros y para nuestros hijos, pero si nosotros, los que ya somos maduros, los que ya somos entendidos, los que ya estamos grandecitos y los que estamos creciditos, ¿verdad?, si no entendemos esto, ni nosotros ni nuestros hijos van a recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros, hermano. Amén. Usted, como padre de familia, si es abuelo, ¿verdad?, con mucho más razón, ¿verdad?, usted tiene que entender lo básico si quiere un futuro mejor, si quiere un año mejor, si quiere ser bendecido y que su familia sea bendecida. Tiene que entender lo que Dios tiene para usted, tiene que entender las promesas de Dios y tiene que recibirlas y tiene que creerlas, porque Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de promesa, y Él es un Dios fiel, y lo que Él promete lo cumple. Él no es como el hombre que dice y no hace, sino que Él es un Dios fiel que promete y cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es importante que usted entienda esta enseñanza para construir un año mejor, para que le vaya mejor en este año, independientemente, hermanos, de las circunstancias, independientemente de la adversidad. Si usted cree en Dios y usted cree en su palabra, y si usted pone toda su confianza y su fe y su esperanza en Jesucristo, usted va a salir adelante, usted va a ser próspero, dice la palabra de Dios. Usted va a recibir las bendiciones del cielo, las bendiciones que Dios da a sus hijos y a los que creen en Él. Dice, ¿verdad?, aquí, ¿por qué comencé por esta escritura? Usted dirá: hermano, pero ahí habla de cosas que ya hemos entendido antes. Pero aquí hay algo importante, hermano, que es básico para el crecimiento espiritual. Aquí hay algo básico, importante para la madurez espiritual. Y no solo eso, sino para que te vaya bien, para que Dios prospere tu vida y la de tus hijos, porque Dios tiene grandes cosas para ti, pero tú tienes que entenderlas y conocerlas a profundidad.
Y comenzamos, ¿verdad?, en esta escritura donde el apóstol Pedro, ¿verdad?, estaba el día de Pentecostés hablando al pueblo de Dios. Él estaba hablando al pueblo de Israel. Y vemos de que Pedro le dice, ¿verdad?, ese día de Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, él está hablando a los judíos, ¿verdad? Porque dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces, claramente vemos que Pedro, el apóstol, ¿verdad?, obviamente, le está hablando al pueblo de Israel. Pero de alguna manera, directa o indirectamente, también la palabra de Dios le está hablando hoy a la casa de Dios, a la iglesia, a los gentiles también, no solamente a los judíos. Porque en el 36 vemos que claramente dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí en ese tiempo? Que Jesucristo había sido crucificado 50 días antes. Por eso se llama Pentecostés, porque era el día 50 de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Desde el día de la Pascua a Pentecostés son 50 días, amén. Entonces, dice que el 37, dice, al oír esto, se compungieron o fueron redargüidos de corazón. Entonces vemos de que Pedro los acusa a los judíos de haber crucificado a Jesús. Ustedes saben que el pueblo judío, aunque no todo el pueblo, sino más que nada los líderes judíos, y hablamos no de los presidentes o gobernadores, sino estamos hablando de los líderes religiosos, los que habían recibido los mandamientos de Dios, la ley de Dios y el conocimiento de Dios. Ellos fueron los que encabezaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchos no estaban de acuerdo, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos tenían poder y autoridad sobre el pueblo, hermano. Amén. Entonces, sabemos, ¿verdad?, claramente por las Escrituras que Cristo murió no porque lo crucificaron los judíos, sino que Cristo murió por amor a nosotros. Dice que Él murió por los pecadores, que siendo aún pecadores, nosotros, Cristo murió por nosotros. No es que Él lo mataron porque no pudo liberarse, lo mataron porque no pudo contra los judíos o porque los judíos tenían poder, sino que Cristo fue crucificado por los pecados del mundo, porque así estaba escrito, que Cristo padeciera por los pecados de la humanidad. Gloria a su santo nombre. Y dice, ¿verdad?, en el 37, se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vemos que está hablando de los apóstoles, que varones hermanos, ¿qué haremos? Están preguntando qué haremos. Usted sabe qué hacer, ¿verdad? Usted sabe qué hacer, ¿verdad? Aquí dice Pedro, arrepiéntanse y ¿qué más? Bautícese. Dice, cada uno de ustedes, no en grupo, ¿verdad? No el molote. Vamos, tirémonos al agua, ¿verdad? Porque Pedro dijo, no, bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno. O sea, que cada uno tiene que arrepentirse y cada uno tiene que bautizarse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Pero dice ahí, bautícese cada uno en el nombre. Ahí hay una clave específica. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de pecados. Amén. Y también, juntamente con el perdón de pecados, van a recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y recibirán también, juntamente con el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo. O sea que si no hay arrepentimiento y no hay bautizo, no hay perdón de pecados y tampoco, o mucho menos, hay don de Espíritu Santo. Vemos aquí, ¿verdad?, de que muchos hoy en día dicen, no, pero que Pedro se equivocó cuando dijo que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Déjeme decirte una cosa, hermano. Hay mucha gente que ama a Dios, pero es ignorante.
No tienen entendimiento. Tendrán mucho amor, pero no tienen entendimiento. Y déjenme aclarar una cosa. ¿Por qué el título que le di a la predica de hoy? Porque, hermano, amor sin conocimiento no está completo. Amor sin entendimiento no está completo. Necesitamos crecer, necesitamos ser edificados en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Por eso tenemos que construir un mejor año. Tenemos que construir un nuevo año basado en el amor, en la ciencia del santo que es Dios y en todo conocimiento espiritual, aclaro, ¿verdad? Espiritual. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que van a la universidad, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de lo espiritual, ¿verdad? No en lo secular, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Dice, ¿verdad? Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Entonces no es que Pedro se ha equivocado, porque fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y si Pedro se equivocó, entonces el Espíritu Santo no cayó sobre Pedro, sino que cayó en tierra. Pero ignoran, ¿verdad?, la Escritura. Por eso es importante crecer no solamente en amor, sino también en conocimiento, para que seamos capaces de entender el misterio de Dios y Cristo. Si no entiendes que hay que crecer en amor y conocimiento, no vas a entender el amor de Cristo que excede todo conocimiento tampoco. Pero mira, cuando Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, estaba hoy hablando en Mateo 16, 18, por si no lo sabían, ¿verdad? Mateo 16, 18 dice, y tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, porque Pedro significa, la palabra griega es, o aramea mejor dicho, es Petros, que significa piedra pequeña. Y dice, y tú eres piedra pequeña, Petros, pero sobre esta piedra o roca, mejor dicho, sobre esta roca que es Petra, edificaré mi iglesia. Y Petra es Cristo, no es Petros, Pedro. Y sobre esta piedra o Petra, roca grande, no piedra chiquita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice, y a ti, le dice a Pedro, te daré. Eso sí le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 19, Mateo 16, 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que si Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo, lo que quedó atado en la tierra fue atado en el cielo, y lo que desató en la tierra queda desatado en los cielos, porque así lo determinó Jesucristo. No es que la Biblia se confunda o se equivoque, o es que Pedro se equivocó, sino que ellos no entienden. Tal vez tendrán mucho amor a Dios, pero no tienen ciencia ni conocimiento. Entonces es un amor escaso, es un amor pobre. ¿Usted conoce lo que ama o no? ¿Usted conoce lo que ama? Si usted ama a sus hijos, usted conoce a sus hijos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo ama. Un padre que ama a sus hijos, conoce a sus hijos. Una madre que ama a sus hijos, conoce a sus hijos. Entonces, es importante el amor y el conocimiento. Dice 39, porque para ustedes y para sus hijos es la promesa. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dios tiene promesas grandes para tu vida y para los tuyos. Gloria a Dios. Pero ¿será solo para el pueblo de Israel y para los hijos judíos? Sigue diciendo, y para todos. ¿Quiénes son todos? Todos son todos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si tú estás aquí hoy en día, es porque Dios te ha llamado, porque Dios tiene un propósito para tu
Porque son muchos llamados, pero son pocos los escogidos. Y si tú has sido llamado, es porque Dios quiere escogerte a ti también para que seas un escogido y no solamente un llamado. Porque muchos quieren ser llamados, pero no quieren presentarse. Muchos dicen, sí, cuando pasen lista en el cielo, dice, ¿verdad? Voy a escuchar mi nombre. Pero cuando pasan lista en la iglesia, están ausentes. ¿Y entonces cómo se van a salvar? ¿Será amor o será falta de conocimiento? Mire, decía un gabacho, ¿verdad? Mejor no lo digo. Dice el 40, y con otras muchas señales, dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, o sea, les animaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Dice 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron. ¿Usted ha recibido? ¿Usted ha recibido su palabra? ¿Usted ha recibido el amor de Dios? ¿Usted ha recibido el conocimiento de Dios? Los que oyeron y recibieron, porque para recibir tienes que oír primero, ¿no? Recibieron su palabra, fueron bautizados. ¿Cómo bautizan a gente que no ha entendido entonces? Gente que no puede entender estas palabras. Gente que no tiene entendimiento o conocimiento. O gente que no tiene discernimiento. O gente que todavía no tiene madurez. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se añadieron? Como 3,000. Y solo estamos hablando de judíos, hermano. Ni siquiera había alcanzado a los gentiles todavía. Este es apenas el primer día que la palabra de Dios es predicada al mundo. Comenzando obviamente en Jerusalén, donde estaban los apóstoles judíos. Todavía no nos había llegado a nosotros la palabra de Dios. Todavía no había llegado ni a Roma, ni a Grecia, ni a España, ni a ningún país de Europa. Estos eran 3,000 judíos que fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, hablando judíos, ¿verdad? Aquí no había gentiles. Dice, y perseveraban en ¿qué? Hay algo, hermano, que entender. Si usted quiere graduarse de la high school, tiene que perseverar en la escuela, ¿verdad? Si usted se sale en el grado número 7, ya no se graduó. Si usted cuitea en el grado 10, ya no se graduó. Y aunque llegue al 12, pero si no termina el año 12, no se va a graduar de la high school. Queda burro, dice el hermano. No insulte, hermano, al burro. Dice, así que perseveraban, dice el 42, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que dejaron escrito aquí los apóstoles? Ellos dejaron aquí escrito la palabra de Dios, su doctrina. ¿Cuál doctrina? La que Jesucristo les reveló. No hay otra doctrina que agregarle a la palabra de Dios. No hay tradiciones ni mandamientos extras. No hay ordenanzas ni leyes aparte que están acá. Todo está acá. Y fuera de aquí no hay nada bueno. No hay autoridad de Dios fuera de la santa palabra de Dios, la santa Biblia. Gloria a Dios. Entonces hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la parte que mucha gente no ha entendido. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Y qué más dice? Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué significaba? Que había convivencia,
que había conocimiento, relación de unos con otros. Eran conocidos unos con los otros. Era una familia, vivían, comunión. En la casa, en una casa donde está el papá, la mamá, los hijos y toda la familia, ¿verdad? Que está en una casa, ¿verdad? Quienes vivan y quienes estén ahí. Una familia vive en comunión. Amén. El esposo en comunión con la esposa. La esposa en comunión con el esposo. Los padres en comunión con los hijos. Y los hijos en comunión con los padres. ¿Sí o no? Si hay abuelos o hay tíos o hay quien más vive en una casa, todos están en comunión. Amén. Todos conviven unos con otros. Usan el baño, usan la cocina, usan los cuartos, usan la sala, usan el mismo radio o la misma televisión, ¿verdad? Si no tienen para comprarse la propia. Pero todos están en comunión, todos están conviviendo unos con otros, todos tienen una relación personal con cada uno, ¿sí o no? Eso es la comunión que Dios está hablando aquí, que perseveraban en la comunión también unos con otros. Se conocían, se relacionaban, se veían, convivían unos con otros. Y también dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que comían juntos muchas veces. Iban a la oración juntamente. ¿Se fija la comunión que había ahí? ¿Puede usted notar la convivencia entre hermanos? Una sola doctrina, la que dejaron establecida los apóstoles y los profetas también. Por si no sabía, también los profetas. No crea que son los apóstoles, también los profetas. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de los apóstoles. Porque era la iglesia, porque era lo que Jesucristo ya les había revelado, que también es parte del Nuevo Testamento. Y vemos de que eso era lo que hacían ellos, perseverar. O sea que era de continuo, no era de vez en cuando, era algo continuo, ¿ok? Una convivencia continua. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, para que haya crecimiento espiritual, para que haya madurez espiritual, tiene que haber una unión, tiene que haber una alianza, tiene que haber una comunión, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un mismo deseo, tiene que haber un mismo sentir. Todo tiene que estar en común o en comunión para que haya un crecimiento espiritual. Si usted se corta la mano y la deja ahí guardada, ¿verdad? Y usted se hace más viejo, pero la mano ya no crece. Se va a secar, pero no va a crecer. No se va a hacer más vieja la mano, simplemente se pudre, ¿no? Entonces, para que un cuerpo normal crezca, tiene que estar pegados todos los miembros, ¿verdad? Así también es el cuerpo de Cristo. Para que Dios bendiga, tenemos que crecer en esa comunión, en esa armonía, en esa misma enseñanza. Por ejemplo, si su hijo va a la escuela una vez por semana, cuando llegue el fin de año, ¿quién cree que va a salir más reprobado? ¿Los que iban todos los días a la escuela o su hijo que iba una vez a la semana a la escuela? Su hijo, claro. ¿Cómo cree que su hijo va a superar a los otros si no iba a la escuela? Es que era autodidacta.
era muy especial el niño, ¿verdad? Nació como con el cerebro de Albert Einstein. Tenemos que crecer unidos para que Dios bendiga la iglesia. Tenemos que crecer unidos en todo, perseverar en todo, ser constantes para poder crecer, para poder madurar, para poder salir adelante. Tenemos que crecer todos juntos porque somos un cuerpo en Cristo. Cada uno es un miembro del cuerpo. El cuerpo de Cristo está formado por los creyentes. El cuerpo de Cristo, se le llama iglesia. Antes yo pensaba, ¿verdad?, que la iglesia era el edificio con las bancas y con todos los adornos y los santos que habían ahí en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia somos el cuerpo de creyentes, un organismo de seres humanos que estamos bajo la enseñanza de Cristo, bajo el discipulado de Cristo, bajo la enseñanza bíblica. La escuela, la iglesia, la iglesia es un hospital donde venimos todos los enfermos que necesitamos la curación del Señor. La iglesia es también una escuela, además de hospital, donde todos venimos a aprender el conocimiento de Dios. La iglesia también es la casa de Dios donde los hermanos convivimos todos juntos en armonía. Amén. Decía el salmista, qué alegre los que me decían, a la casa del Señor iremos. No sé cómo hay gente que no se goza en venir a la casa de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué familias serán. Vemos de que hay una manera de que Dios bendice y dice que es manteniéndonos unánimes, perseverando todos unidos en oración, en convivir de vez en cuando, en estudiar la misma palabra, la misma enseñanza, en tener comunión unos con otros. Dice en 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10 y 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuántos trabajan en construcción aquí? Yo pienso que hay muchas personas que trabajan en construcción o que conocen algo de construcción o que alguna vez trabajaron en construcción. Y saben, ¿verdad?, que para poder construir un edificio se necesita un arquitecto, ¿sí o no? Si no hay un arquitecto, la obra va a salir chueca. El arquitecto es aquel que hace el blueprint, que le llaman en inglés, ¿verdad? O que hace, ¿verdad?, el dibujo de cómo va a ser el edificio construido. Entonces, Pablo se hace llamar el perito arquitecto, o sea, el arquitecto principal de la obra. Dice, conforme a la gracia de Dios, no conforme a mi imaginación, no conforme a mi pensamiento, sino conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, que me ha dado. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, toda edificación necesita un fundamento, ¿verdad? Este templo tiene un fundamento. Es el cemento donde está ahí abajo, ¿verdad? Esta tarima está más arriba del piso y de las bancas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sobreedificando sobre algo que ya está puesto, ¿verdad? Entonces dice, yo puse el fundamento, dice, otro edifica encima, obviamente encima de ese fundamento. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que todos somos llamados a un arquitecto. Todos somos llamados a una construcción. Todos, como pueblo de Dios,
somos llamados a una misma edificación. Usted, aunque no sea arquitecto, pero usted ha sido llamado como un trabajador de la obra. Amén. Porque ya el fundamento está puesto. Ahora hay que edificar, ¿verdad? Sobre el fundamento, porque ni modo que viva sobre el fundamento. Entonces dice, pero cada uno, dice sí, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, la iglesia, que somos los creyentes, está sobreedificada sobre un fundamento. Ese fundamento, usted no puede, ¿verdad?, quitar el fundamento. Ya está puesto. Y ese fundamento se llama Jesucristo. No se llama ni San Pedro, ni San Juan, ni San Apóstol Juan, ni San Apóstol Pablo. El fundamento es Cristo. La iglesia está construida sobre el fundamento que es Cristo. Cristo es el fundamento, usted y yo somos el edificio. ¿Ok? Dice en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Dice Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay gente que solo le gusta llegar de visita a las iglesias. Entonces no son ciudadanos, son extranjeros. Advenedizo significa alguien extraño. Alguien extraño que no pertenece a la familia, que solo llega, ¿verdad?, de visita. Amén. Advenedizo es cuando alguien llega, ¿verdad?, que no vive en su casa y llega y lo visita. Ese es un advenedizo, alguien extraño a la casa, alguien que no vive ahí. Pero dice, nosotros ya no somos extranjeros ni extraños, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, Dios no quiere visitantes, Dios quiere familia. Amén. Dios quiere una casa, un hogar donde todos convivamos en una misma enseñanza. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros como iglesia, como una entidad, como un organismo de gente, de seres humanos, creyentes en Jesucristo, tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dado a sus santos apóstoles y profetas. Amén. No en tradiciones de hombre, sino en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Tenemos cada uno de nosotros que ser edificados como casa espiritual. Tenemos que ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios en la enseñanza, la Biblia, siendo el fundamento principal Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento y nadie lo puede quitar. Dice el 21, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros, la iglesia o esta congregación, ¿verdad? Porque cada congregación es un edificio. Pero todos los edificios están basados sobre un fundamento. Y ese fundamento está en todo el pueblo de Dios. ¿Ok? Una ciudad tiene muchos edificios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una ciudad tiene muchos edificios. Y cada edificio está fundado sobre la roca que es Cristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Y ese edificio, que es usted y yo, dice el 22, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Somos el edificio espiritual, casa espiritual, pueblo de Dios espiritual. En un edificio viven muchas personas, pero no puede la gente vivir en dos edificios a la vez. Cada gente vive en su propio edificio. Cada quien tiene su propio lugar, iglesia o casa de oración, o como le quiera llamar, porque, ¿verdad? Le puede llamar casa bautista, casa pentecostal, como usted quiera llamarle, es una casa de oración, porque una iglesia que no ora no puede ser de Dios. Amén. O sea, no es el nombre el que hace, ¿verdad? Sino es el efecto o nuestra labor de orar es la que hace la iglesia. Entonces, el edificio, dice el 21, que todo el edificio bien coordinado. O sea que en la casa de Dios debe haber un orden. Usted no va al edificio del vecino y hace relajo, ¿verdad? Porque lo sacan o le llaman a la policía. Dice, váyase a su edificio, allá, si allá lo dejan, allá hágase relajo, ¿verdad? Pero aquí no. Nosotros tenemos que estar bien coordinados, o sea, tenemos que estar bajo un orden, amén. Bajo un orden, tenemos que ser ordenados. Cuando es día de servicio, es más importante que cualquier otra reunión. Cuando es día, ¿verdad?, de trabajo, usted no pierde el día de trabajar porque simplemente quiere quedarse acostado, ¿verdad? Usted el día de trabajo va a trabajar y va a trabajar las horas que le tocan trabajar. También en la casa de Dios, Dios quiere un orden. Dios no quiere incompetentes ni tampoco quiere inconstantes. Dios quiere gente que sea constante. No es mi deseo, ¿verdad? Es deseo de Dios. Gente constante, que le amen de verdad, que deseen estar en la casa de Dios. Amén. Entonces dice, bien coordinados, bien ordenaditos. ¿Qué pasa cuando estamos en orden, hermano? Dice ahí, va creciendo. ¿Para qué? ¿Para qué crecemos aquí en la iglesia? Para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo. ¿Que acaso las paredes van a ser santas? ¿O solamente los líderes religiosos son llamados a ser santos? ¿O es el pueblo de Dios llamado a ser santo? Es todo el pueblo de Dios llamado a ser santo. No es el líder religioso, claro que tiene que ser, pero no es solo a él, es todo el pueblo tiene que ser y crecer para ser un templo santo. ¿Quiénes forman el templo? Los creyentes. Aunque se llama templo a las cuatro paredes y al techo y a las bancas, pero no le puede llamar templo espiritual
A eso le llamas templo físico. Pero el templo espiritual, ¿quiénes son? Nosotros, los que creemos. Los que hemos creído, hemos sido bautizados y hemos recibido ¿qué? El don del Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados y recibir vida eterna. Dice en Efesios 4:4. Dice Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, la iglesia o la congregación o este edificio espiritual o esta casa espiritual o este templo espiritual somos un cuerpo y un espíritu. Amén. Entonces, cuando dice que somos un cuerpo y un espíritu, es que unidos, cada uno de nosotros, unánimes, en una misma unidad, en un mismo espíritu, a como fuimos llamados. Andés dice, como fuiste llamado, también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces Dios nos ha llamado ¿a qué? A que seamos un cuerpo organizado, un organismo de creyentes. Un organismo de creyentes. Dice en el versículo 11, vayamos rápido al versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, hay gente que, a veces me topo en el evangelismo, nos topamos en el evangelismo con gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia. Entonces, si usted no necesita estar en una iglesia, usted no va a pertenecer al cuerpo de Cristo. Si usted no tiene necesidad de estar en una iglesia, usted no va a ser parte de la familia de Jesucristo. Si usted no pertenece a una iglesia, usted no tiene parte ni suerte con los santos apóstoles y profetas. Usted no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. ¿Para qué el Señor entonces puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice, para perfeccionar, dice el 12, a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el santo, ¿verdad? No es el que se hace santo, sino el que se está perfeccionando en el conocimiento de Dios. Ese es el santo. El santo no es el que hace milagros. El santo es el que se perfecciona. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos. Entonces, el santo no es perfecto, ¿sí o no? No dice para los perfectos santos ni para los santos perfectos. Dice para perfeccionar a los santos. Santo es aquel que ha recibido el don del Espíritu Santo. Y no tiene que tener una aura en la cabeza, ¿verdad? Simplemente tiene que haber creído, tiene que haberse arrepentido, mejor dicho, haber creído, haberse bautizado en el nombre de Jesucristo para ser perdonado de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, usted ya es un santo, pero ahora tiene que ser perfeccionado. Entonces, la iglesia es un lugar donde hay una perfección o un perfeccionamiento, un lugar de crecimiento espiritual, un lugar de madurez espiritual. ¿Y cuándo se va a acabar esa edificación? ¿O cuándo va a acabar usted de aprender? ¿O cuándo usted va a acabar la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo usted va a terminar ya? Me lo sé todo.
Ya no necesito leer más la Biblia, ya no necesito orar más, ya no necesito ir a la iglesia, ya acabé la obra. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, yo no sé cómo se va a graduar su hijo si usted no lo manda a la escuela igual que los demás niños. Yo no sé cómo se va a graduar su hijo. Tampoco sé cómo va a llevar al cielo si usted no se perfecciona en el conocimiento de Dios y en la fe de Jesucristo. Venimos allá de vez en cuando a la iglesia, cuando me nace. ¿Usted cree que así va a llegar al cielo? Usted no ha nacido de nuevo, mi amigo. Usted necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos, dijo Jesús en Juan 3:6. Ya se lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se acaba esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué, hermano? Hay algunos que tienen una fe tan raquítica. Ay, hermano, quiero que oren por mí. Está bien una alma nueva, alguien que está conociendo. Pero hay algunos que tienen 5 años, 3 años. Ya a los 3 años usted debería ser ejemplo para otros. Hay gente que tiene 5 años, 10 años en el evangelio. Y no han pasado del kinder. Porque van de vez en cuando a la escuela del Maestro Jesucristo. ¿Cómo vamos a llegar todos unidos? ¿Cómo vamos a llegar todos unánimes a la unidad de la fe si no vamos creciendo todos parejitos? No creas que es que le voy a dejar de tarea, ¿verdad? Bueno, al que está atrasado en la materia bíblica, le voy a dejar tarea en su casa, ¿verdad? Porque faltó todo un mes de a la iglesia. No, hermano. No existe eso en la Biblia. Yo no veo aquí que Pedro o Pablo dejaron tarea a nadie. Y esa es tarea de ustedes leer la Biblia en su casa. Que no nos inculcaron, bueno, es otra cosa. Ahora sí, Dios nos está abriendo los ojos del entendimiento para conocer quién nos ha llamado. Dice, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fe y conocimiento. Fe y conocimiento. Si usted quiere graduarse para el reino de los cielos, porque no crea que le van a dar un certificado. No le van a dar un certificado. Lo que Dios tiene es una corona de vida para aquellos que le aman y esperan su venida. Es lo que dijo el Señor. Él tiene preparada una corona para los que le aman y esperan su venida. Mucha gente anhela el día de la graduación. Muchos jóvenes anhelan el día de la graduación. Y usted como hijo de Dios debe buscar, anhelar aquel día cuando Cristo lo gradúe, pero en vez de certificado le va a dar una corona de vida que Él tiene preparado para usted porque usted le ama y le espera. No le espere en la casa porque a lo mejor no llega. ¿Cómo va a crecer y madurar? Dice, si no crece en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo va a llegar a ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? O sea que usted tiene que estar más agarrado. Usted tiene que estar más perseverante. Es como el atleta, si no practica constantemente, no va a ganar las Olimpiadas. Mucho menos que le den la medalla de oro. ¿Por qué hay gente que no crece en las iglesias? ¿Por qué hay gente que no crece en la iglesia? Porque no le echan ganas. Es todo. El que se gradúa es porque le echó ganas. El que salió reprobado, no le echa ganas. Es todo.
Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso hay muchos niños fluctuantes. Por eso hay niños que no crece. Porque tiene 10 años y le quieren dar todavía mamila. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificar, para ir edificándose en amor. Entonces, dice, sigamos la verdad en amor y crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, dice ahí, ¿verdad? No es el Papa, ni tu papá, ni tu mamá, es Cristo. De quien todo el cuerpo, o sea, a partir de Cristo hay un crecimiento. De quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Los creyentes, nosotros. Bien concertados, o sea, en armonía, quiere decir, en una misma armonía. Dice, y unidos entre sí. ¿Qué tiene que haber entre nosotros? Unidad. Si no hay unidad, no hay amor. No puede haber amor sin unidad. Una casa dividida, dijo Cristo, no prevalece. Una ciudad dividida no permanece, será destruida. Tenemos que estar unidos en amor. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros. Según la actividad propia de cada miembro. Lo que hace la hermana no lo hace el hermano. Lo que hace el hermano no lo hace la hermana. Lo que hace esta hermanita no lo hace esta hermanita. Lo que hace este hermanito no lo hace aquel hermanito. Cada uno tiene una actividad propia dentro de la iglesia. El problema es que nadie quiere trabajar. Es que no tengo tiempo, se me hizo tarde. Si Dios quiere, mañana si Dios quiere. Dios quiere todos los días, el que no quiere es tú, mejor confiesa ante Dios. Si Dios quiere. Esos son bastones, ¿verdad? En que nos apoyamos. Si Dios quiere. Para decir el Señor, quita ese bastón, que va a caer. Sí, yo quiero, dice el Señor. Pero tú no quieres. Por eso no creces. Por eso no hay un crecimiento espiritual en algunos. Cada uno tiene una actividad dentro del cuerpo de la iglesia. El dedo chiquito de la izquierda no va a ser lo que hace el dedo chiquito de la derecha, aunque se parezcan. El dedo gordo de la izquierda no va a ser lo que hace el dedo gordo de la derecha, aunque se parezcan. Cada uno dice, somos miembros del cuerpo que es Cristo, el cual es la cabeza, que es del cuerpo que es la iglesia. Gloria a Dios. Dice en Colosenses, vamos rapidito a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Versículo 18. Dice, Colosenses 2, 18, nadie les prive de vuestro premio. O sea, nadie te robe tu premio, nadie te robe tu corona, nadie te robe lo que Cristo tiene para ti. Afectando humildad, ahí está la falsa humildad, humildad y culto a los ángeles. Hay gente que dice, San Pedro, San Pablo, San Juan y todo el ejército celestial. Eso es darle culto vano a lo que Dios no quiere. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto. No han visto a Pedro, no han visto a Juan, no han visto ni a un ángel y están encomendándose a San Pedro, a San Juan y a los ángeles.
Está dándole culto a lo que no merece culto. Dice, vanamente, dice, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Por qué muchos no crecen? Porque no hay ligadura con la iglesia local a la cual deberían pertenecer. No hay una unión, no hay un ligamento, no hay una constancia, hermano. Queremos vivir separados del cuerpo de Cristo. Queremos hacer lo que queremos hacer lo que pensamos, con una mente vanamente hinchada, dice, de nuestros propios razonamientos humanos y no conforme al conocimiento que da Dios. Por eso muchos no van a alcanzar el premio que Dios tiene para ellos. Tenemos que agarrarnos de Cristo. Al agarrarnos de Cristo nos agarramos de su palabra. Al agarrarnos de su palabra vamos a obedecerla. Y al obedecerla vamos a ser bendecidos. Y al ser bendecidos vamos a ser bendición para otros que vengan al conocimiento de Dios. Yo quisiera que hubieran gente que diga, o que yo vea, mejor dicho, que ya se les puede enviar a un estudio bíblico. Llévele, hermana, el estudio bíblico a aquella familia o a aquella persona. O hermano, mire, llévele el estudio bíblico a aquella persona. Porque no han madurado, no han conocido bien, no han entendido. ¿Por qué? Porque andan en sus razonamientos. Yo pienso, yo creo, yo siento, yo me imagino, porque yo también tengo el Espíritu Santo, pero andan descoordinados. Porque tienen mucho amor, pero no tienen entendimiento. Amor sin entendimiento no es amor verdadero. Tenemos que crecer en amor, hermano. Mire, yo sé que hay que crecer en amor, pero también en entendimiento, hermano. Mire, ya la iglesia cumplió 10 años hace unos meses, ¿se acuerda? 10 años comenzó esta iglesia, hace 10 años comenzó. Ya vamos al 11, ¿no? Claro. Ya deberíamos estar trabajando en nuestro propio edificio, hermano. Ya deberíamos estar pensando qué necesitamos para tener nuestro propio lugar y no estar rentando, sino tener nuestro propio lugar. Pero no hemos crecido ni madurado. Necesitamos crecer en amor, pero también en entendimiento. ¿Y cómo vamos a crecer si un día viene un grupo, otro día viene otro grupo? Parecía que tuviera fariseos y saduceos. Hoy no vino la hermanita. No, es que vino la semana pasada, cuando usted no vino, ahora usted vino y ya no. Hermano, ya deberíamos estar bien maduritos todos, hermano. Filipenses 1:9, está antes de Colosenses. Filipenses 1:9, dice la palabra de Dios, Filipenses 1:9, antes de Colosenses está Filipenses. Dice el 1:9, y esto pido en oración. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta tarde? ¿Cuántos quieren orar conmigo esta tarde? Yo quiero que todos nos unamos hoy en oración, hermano, porque es un año nuevo. Queremos comenzar con el pie derecho, no con el pie izquierdo. Queremos ser bendecidos. Queremos que la iglesia se llene de almas que vengan al conocimiento de Dios, que vengan a la salvación de Dios que es por medio de Jesucristo, hermano. Queremos que la gente conozca al Dios vivo, no al que está todavía en una cruz, a que le están rezando, le están pidiendo a un Cristo de palo cuando Él está sentado en el trono de gloria. Queremos que la gente conozca ese Cristo de poder, ese Cristo lleno de virtud, hermano. Pero tenemos que crecer todos con el mismo crecimiento que da Dios. Tenemos que crecer parejos. Por eso hay enanos y hay grandotes, porque no todos crecen, no todos son perseverantes, hermano. Dice el 9, y esto pido en oración. Dice el apóstol Pablo, mira lo que dice el apóstol Pablo, que vuestro amor, ¿cuántos tienen amor por Dios?
¿Cuántos tienen amor por Dios? Ok, pero tenemos que crecer en entendimiento, hermano. Tenemos que crecer en conocimiento, entendimiento, en sabiduría y en inteligencia espiritual. Dice el gabacho, you can't fix stupid. No sé si me entendió, pero espero que no me haya entendido. You can't fix it. You can't fix it. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Qué hermoso, ¿verdad? Que haya más y más amor. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. El amor sin conocimiento no es entendimiento. Crecer en amor y en conocimiento es entendimiento. Usted quiere ser una persona entendida de cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que crecer en amor y en todo conocimiento. Dice el 10, para que aprueben lo mejor. ¿Cómo vamos a probar lo mejor si no hay crecimiento, amor y crecimiento en conocimiento? ¿Cómo vas a saber qué es bueno y qué es malo? Para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cristo viene pronto, hermano. Y nos quiere hallar fieles e irreprensibles, unidos en amor y en todo conocimiento. Dice el 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios quiere ver frutos. Vamos a orar todos unidos. ¿Qué es lo que queremos? Yo te pregunto, medita unos segundos antes de orar, ¿qué es lo que queremos? Yo quiero orar por ti, hermano, la verdad, mi sincero deseo para con ustedes de corazón es de que ustedes crezcan en amor, pero igual en conocimiento. No se queden raquíticos de amor ni raquíticos de conocimiento, sino que sean entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con ustedes y para con sus hijos y para todos aquellos cuanto oigan la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de nosotros. Yo pido que el Señor los bendiga en este nuevo año, pero con bendiciones espirituales, con bendición espiritual. Si tú quieres recibir bendición de Dios, ven con nosotros, únete a nosotros en un cuerpo en Cristo. No estamos separados, no somos una iglesia en el desierto. Somos muchas iglesias en el mundo, hermano, pero cada una es un cuerpo, cada una es un edificio y todas somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en su totalidad. No estamos unidos por un hombre ni por un santo varón, estamos unidos por el santo de los santos, Jesucristo. Acerquémonos confiadamente, no tengas miedo, no tengas temor, da el paso de fe, entrégale tu vida al Señor y vas a ser bendecido. Solo ponte tú a cuentas con Dios, tú habla con Dios, dile: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero llegar, Señor, a servirte, Señor, a tener una relación personal contigo, yo quiero ser bendecido, Señor, yo quiero entrar en los cielos un día, yo quiero estar contigo, yo quiero partir de este mundo al cielo, a tu presencia. Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, no con miedo, no dudando. Dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre santo y poderoso, bendito Dios y Rey